Hola, bienvenidos a todos y todas a este curso de Feminismo y Nueva Constitución, ya en su tercera semana, en la cual nos abocaremos a abordar el tema de los derechos humanos en la Constitución, incluyendo varias perspectivas, ¿no? Tanto de las mujeres, niñas, adolescentes y la población LGBT. Y para esto contamos con la participación de Andrea Muñoz Sims. Ella es abogada y magíster en Derecho de la Universidad de Concepción, diplomada en Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho del Trabajo y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la misma universidad y co-coordinadora del equipo jurídico de activistas en Amnistía Internacional de Chile. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por haberla aceptado en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Es un agrado, ¿verdad?, tener una persona que está metida en estos temas, no solamente desde el punto de vista teórico, sino que desde el punto de vista desde el activismo, ¿verdad?, desde la acción. Ya para ir entrando en tema, te quería preguntar con respecto a este proceso constituyente, si basta que tenga un catálogo de derechos para que estos sean debidamente protegidos, los derechos humanos, ya desde la perspectiva de la mujer o de otro que quieras abordar, o requiere de algo más, requiere ya sea de un cambio cultural, requiere de una élite política que haga valer, que efectivamente se comprometa desde tu óptica. ¿Cómo lo ves? Ya. Bueno, mira, la verdad es que la práctica nos ha mostrado que en realidad no basta con un catálogo de derechos en la Constitución para asegurar la debida protección de los derechos humanos de las personas en general, ¿ya? Y específicamente respecto a las mujeres y otros grupos o sectores más vulnerables. Se necesita también, además de una presencia del Estado o una reubicación del Estado en un rol protagónico en la protección y resguardo de los derechos humanos, se requiere además, por ejemplo, que existan mecanismos dentro de la Constitución que permitan hacer efectivos los derechos, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos hoy día en nuestra Constitución? Vemos que tenemos un bonito catálogo de derechos, ¿verdad? Pero estos no están acompañados de una acción que permita hacer efectivos estos derechos en el evento de que estos sean amenazados o sean vulnerados. Y eso pasa principalmente con los denominados derechos sociales, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho, bueno, a la vivienda. El derecho a la vivienda no existe en nuestra Constitución, ¿ya? Pero esos otros que se han denominado derechos sociales no cuentan con un mecanismo para hacerlos efectivos, ¿ya?, en la práctica. Si eso lo unimos también a que están mirados desde el punto de vista no de derechos, sino de libertades, ¿ya? Entonces también nos damos cuenta que lo que la Constitución me garantiza, por ejemplo, si vemos el derecho al trabajo, no me garantiza un derecho a tener un trabajo digno con una remuneración justa, sino que me garantiza la libertad del trabajo, la libertad de contratación, ¿ya? Eso no es lo mismo que garantizar un derecho, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo también con la forma como están consagrados los derechos en la Carta Fundamental. Y por otro lado también, si nosotros miramos nuestra Constitución, nos damos cuenta que hay distintas normas que le dan un rol al Estado de secundario, un rol subsidiario, ¿ya? Y esto ha permitido entonces que sean principalmente los particulares los que se encarguen de tomar estas libertades que otorga la Constitución y, por ejemplo, eh, que se dé mucha más prioridad a la garantía de realizar cualquier tipo de actividad económica o de adquirir todo tipo de bienes, de manera que el Estado va quedando relegado a un papel secundario, ¿ya? Es importante que el Estado vuelva a tomar el rol protagónico y que sea el principal garante de los derechos que están establecidos en la Constitución. Y como último punto, que también es muy importante, es muy relevante que en la Constitución se defina y se le otorgue una jerarquía a las obligaciones internacionales que han sido adquiridas por el Estado chileno en la suscripción de los tratados internacionales de derechos humanos. Y es muy importante que estas obligaciones se les dé un rango supra o a nivel de constitución, lo que va a impedir que una ley inferior pretenda, ¿no es cierto?, ir en contradicción, no va a poder ir en contradicción con lo que señala la Constitución, ¿no es cierto? Y por lo tanto también, si los tratados internacionales tienen rango constitucional,
no se les va a poder pasar por encima, ¿ya? Y estos tratados internacionales en materia de derechos humanos son fundamentales, porque son los que han establecido los estándares de protección de derechos humanos a nivel internacional y a nivel interamericano también. Bueno, Chile se ha destacado por ser un país bastante legalista, ¿verdad? Creen que la norma finalmente va a ser lo que va a realizar lo que va a poder concretar un nuevo comportamiento social y generalmente es la ley la que se tiene que adaptar a la sociedad. Sin embargo, me gustaría preguntarte si cuando tú hablas de mecanismos que no están lo suficientemente explícitos, ¿es algo semántico o es algo concreto? ¿A qué te refieres con mecanismos? Me refiero a algo concreto, como una acción judicial que te permita, eh, por ejemplo, ir a los tribunales de justicia a exigir que tu derecho sea, que tu derecho sea respetado o garantizado. ¿Ya? En Chile no ocurre eso con los denominados derechos sociales, como te decía. ¿Ya? Por ejemplo, lo que ocurre con el derecho a la salud. Si bien está consagrado en la Constitución, no existe un recurso, lo que se llama una acción de protección para poder ir a los tribunales de justicia a exigir que mi derecho a la salud sea respetado en el evento de que el Estado o los privados no me estén prestando los servicios que yo requiero. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho la jurisprudencia? La jurisprudencia ha hecho toda una construcción de manera de utilizar el derecho a la vida, porque el derecho a la vida sí tiene asignado eh, una acción de protección, de manera que cuando el derecho a la vida o a la integridad física o psíquica se ven vulneradas, las personas pueden tomar esta acción de protección e ir a la Corte de Apelaciones a exigir que su ejercicio de su derecho sea restablecido. Entonces se ha hecho una construcción a través de la jurisprudencia vinculando el derecho a la salud con el derecho a la vida, para poder tener esta acción de protección e ir a la Corte de Apelaciones a decir, oiga, necesito que se restablezca mi derecho que está siendo vulnerado. Pero no debiera ser así. Estos derechos sociales también debieran tener asociado un recurso que me permita efectivamente hacerlos efectivos en la realidad, en la práctica. Y que no sean solamente un catálogo, un lindo catálogo de derechos que está en una constitución, pero que no tengo cómo defender. Claro que sí, es muy importante, ¿verdad?, que eso tenga una bajada práctica. Normalmente eso es lo que más cuesta y sobre todo la fiscalización de eso lo vemos, por ejemplo, en el tema de las manutenciones que tienen que tener las mujeres que normalmente son las jefas de hogar, ¿verdad? Y que tienen que estar ahí, que por favorcito, ¿verdad? Respétenme y tienen que estar luchando con muchos hombres que no se hacen cargo, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de eso. También te quería preguntar, Mm. ¿por qué es importante enfocarse específicamente en los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias? Porque pareciera ser, hoy día en la agenda están súper en la palestra, pareciera ser que hoy todo lo que hablamos es relacionado con eso, ¿verdad? Sobre todo con la notoriedad que alcanzó el año pasado el movimiento de las tesis. Pero si andamos un poco más, nos damos cuenta que es relativamente un movimiento reciente. Recién se están agarrando los temas de estas identidades, ¿verdad?, que han surgido en la sociedad. ¿Por qué habría que centrarnos? ¿En qué favorece a la sociedad chilena eso? Lo que pasa es que tanto las mujeres como las disidencias y otros grupos o sectores de la sociedad han sido históricamente mayor, digamos, han tenido una vulneración mayor respecto a la protección de sus derechos. ¿Ya? Esto viene desde antiguo. Si piensas, por ejemplo, en lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de por allá, por la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Momento en que se empezó a hablar, o la consigna fue la igualdad, la fraternidad, la libertad. Esto no incluía a las mujeres. Las mujeres en ese momento, digamos, nunca se las reivindicó sus derechos civiles, sus derechos políticos, sus derechos a participar de la vida política, ni siquiera su derecho a educación, por ejemplo. Entonces, como vemos, es una situación de vulneración que estructural. Ese es el punto, ¿ya? Son situaciones de, de discriminación con un carácter estructural que están muy arraigadas en la cultura de las distintas sociedades. Y por eso que es muy importante que el Estado, respecto a estos grupos, tome medidas especiales de protección, que se haga un énfasis respecto de estos grupos, de estos sectores, porque requieren estas medidas especiales, ¿ya? Porque estas diferencias están muy enquistadas en la sociedad, en la cultura, ¿ya? Y ese es el punto, es decir, em,
Por ejemplo, efectivamente han existido la más importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 48, ¿no es cierto? Ahí ya se habló y se dejó claramente señalado que tanto los hombres como las mujeres son iguales. Pero eso no bastó. Posteriormente surgieron nuevos instrumentos internacionales en el año 94, la CEDAW, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer, ya señaló específicamente y habló de la discriminación en contra de la mujer, ¿ya? Y que la mujer no podía ser discriminada en ninguna de las esferas de la vida, ni sociales, ni políticas, eh, ni civiles, de ningún tipo, ¿ya? Pero tampoco bastó. Es decir, luego apareció lo que fue a nivel interamericano la Convención de Belén do Pará, donde además ya se empezó a hablar específicamente de lo que es la violencia contra la mujer y a decir que la violencia no está solamente, no la encontramos solamente en el ámbito público, sino que también en el ámbito privado, y que el Estado tiene obligación de prevenir, de erradicar y de sancionar la violencia en contra de la mujer, también allí en el ámbito privado. Es decir, ahí nos damos cuenta que la violencia y la vulneración hacia la mujer es algo que está muy enquistado en la sociedad, ¿ya? Que se vive en el propio núcleo de la familia, que se vive en las propias relaciones de pareja. Pero ya a esta altura nos damos cuenta, ¿no?, que el Estado también es responsable de eso. ¿Y de qué? De adoptar las medidas necesarias para poder cambiar estas formas culturales, estos comportamientos, ¿no? Estas formas de ser y que han venido desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que ocurre con las mujeres, bueno, que es un gran ejemplo porque es la mitad de la población, también ocurre con las disidencias, también ocurre con otros sectores como los pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, por eso son necesarias estas medidas especiales de protección, porque de alguna manera vienen a nivelar la cancha, ¿ya? Para permitir una igualdad que ya no es una igualdad formal, sino que es una igualdad material, una igualdad funcional que se llama, ¿ya? Bueno, Ahora, pero tú me señalas Sí, dime. No, no, tú me señalas adelante. que en qué ok, ¿en qué nos beneficia? Efectivamente nos beneficia a todos, beneficia a toda la comunidad el que ninguno de sus sectores se vea discriminado, se vea vulnerado, ¿ya? Es un beneficio para toda la comunidad y para la construcción de una comunidad en que existe efectivamente paz social y cada uno de sus sectores se pueda desarrollar y desenvolver de la mejor manera posible. Ya es que el objetivo es el bien común, ¿no?, de toda la comunidad, de toda la ciudadanía. No lo podemos ver por grupos aislados, ¿ya? Tenemos que buscar una finalidad común que es el bienestar de toda la comunidad, de toda la sociedad. Ese concepto es importante porque normalmente se tiende a ver como una demanda de nicho, ¿verdad? Que estuviera separado todo este movimiento, toda esta reclamación de derechos de las mujeres y de otros grupos de diferentes identidades para bien de ellos, ¿verdad? Cuando en realidad es toda la sociedad, como tú dices, la que gana. Así Lamentablemente, es. vemos que con la pandemia han aumentado la violencia a la mujer. Creo que llegó leí por ahí un reportaje que había llegado a un 41%, que había aumentado unos 2 o 3 dígitos, sobre todo con el contexto de pandemia, encierro, etcétera. A ti, bajo ese punto de vista, tú dices, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo, pero vemos que no se está haciendo cargo y las propias mujeres se han empezado a organizar y ha aparecido una práctica que es la funa. Me gustaría saber tu posición ante esa práctica social desesperada, podríamos decir, de las mujeres para visibilizar el hecho de la violencia. Sí, sí. Mira, bueno, lo que ocurre es que, tal como veníamos conversando, ¿no? Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y han existido una serie de instrumentos, tanto a nivel internacional como también reconocimientos a nivel de legislación nacional respecto, por ejemplo, de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? La igualdad de los géneros, qué sé yo. Pero vemos que en la práctica, y dado que estas desigualdades están tan enquistadas en la sociedad, ocurre que
se sigue manteniendo esta violencia, se siguen manteniendo situaciones de vulneración y de menoscabo respecto a las mujeres. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, económica. Ya como tú mismo lo mencionas, en pandemia nos hemos dado cuenta cómo han aumentado los niveles eh, de este tipo de vulneraciones. ¿Ya? Es algo que todos nos hemos dado cuenta, ¿ya? Y que apareció en la prensa digamos, y es una muestra de cómo está tan enquistado, ¿no es cierto?, en nuestra cultura y arraigada estas situaciones. Eh, Ocurre también, y digamos que tiene un rol bien interesante lo que ocurre con los denominados estereotipos, ¿ya? Eh, Se supone que la mujer tiene determinadas características, es decir, la sociedad le ha asignado a la mujer, ¿no es cierto?, unos determinados roles o características bajo la creencia falsa de que esos forman parte de su naturaleza, ¿ya? De que forman parte de su esencia. Y entonces se entiende que la mujer debe ser pasiva, ¿no? Que la mujer debe ser comprensiva, y por otro lado, el rol del hombre, ¿no? En que se entiende que el hombre va a ser agresivo, porque la comunidad y la sociedad así lo ha entendido, y eso se acepta, ¿ya? Y eso, en el fondo, está muy arraigado, ¿ya? Por otro lado, además, eh, eso, digamos, eso influye en lo que son las relaciones de pareja, y como yo te contaba hace un rato, todo esto ocurre dentro del núcleo familiar. Y siempre se entendió, ¿no es cierto?, que los problemas que ocurren dentro del núcleo familiar o de pareja debían arreglarse allí, ¿ya? Y quedarse callados en el fondo y no salir a la luz pública. En el fondo, las funas, lo que hace, la mujer que funa lo que hace es decir, es liberar, ¿ya? Ella quiere contar una experiencia, ella quiere relatar esa experiencia que muchas veces ha sido traumática, ¿ya? Que puede ser de violencia al interior del grupo familiar o al interior. Normalmente estas situaciones pasan con amigos, con gente que conocida, ¿no es cierto?, situaciones de vulneraciones, de violencia sexual. Entonces lo que busca la mujer en definitiva es esa necesidad de abrir. Y aquí viene esa consigna, ¿no?, del feminismo, que viene de los años 60, que decía que, oye, lo personal y lo privado también es público, también es político, ¿ya? Y entonces aquí viene como este grito de la mujer de contar y de señalar esa experiencia. Y es muy interesante porque no es que la mujer esté buscando, en el fondo, lo que alegan mucho, digamos, cuando nosotros vemos los recursos de protección que se interponen para poder defenderse de estas mujeres que funan, lo que alegan mucho los hombres, ¿no?, es que las mujeres están afectando su honra. La mujer no busca eso, ¿ya?, lo que nosotros hemos podido ver, sino que lo que buscan, digamos, expresar, pero también precaver y prevenir al resto de las niñas y mujeres para que no vayan a pasar por lo que ellas también pasaron, ¿ya? Y esto también tiene una explicación en el tema del acceso a la justicia, porque hemos visto también que dentro de los procesos judiciales a lo mejor no son lo suficientemente diligentes o no se les da la suficiente satisfacción a las mujeres que se encuentran en estas situaciones, ¿ya? Entonces eso también ha impulsado a las mujeres a caer en estas situaciones de funa, ¿ya? Ahora, nosotras como abogadas feministas no avalamos las funas, ¿ya? Como asociación de abogados feministas no las avalamos ni las impulsamos, pero sí llamamos, digamos, a los distintos actores, ya sea judiciales, digamos, policiales incluso, a tratar de ver un poco más allá cuál es, digamos, qué es el trasfondo que existe detrás de esta situación, de este fenómeno de las funas, ¿ya? Y que en el fondo es una historia de vulneración, una historia de silencio, que es lo que las mujeres han querido revertir. Y eso lo vemos con esta performance, ¿no es cierto?, de las tesis que se ha hecho tan popular y que fue tan popular en su momento. Digamos, están establecidos los cauces institucionales como para que en el caso de que existan realmente hechos que pueden constituir un delito, se sigan estos cauces institucionales y se ejerzan las acciones legales correspondientes, ¿ya? Esa es la vía legal y es la vía que como Asociación de Abogadas Feministas propugnamos, ¿ya? Pero sí tenemos que tener también en consideración que la libertad de expresión también es una garantía constitucional, ¿ya?
y existen estas ciertas colisiones de garantías, ¿ya? Porque aquí tenemos la libertad de expresión como una garantía que está establecida en nuestra Constitución, pero por otro lado tenemos, ¿no?, lo que reclaman las personas que son objeto de funas, que es el derecho a la honra. Pero ¿qué pasa cuando, en definitiva, lo que estoy tratando de hacer es precaver un mal para la sociedad? Estoy tratando de precaver un mal para las mujeres en general, ¿ya? Lo que tú mencionabas, el ejemplo que me dabas en el fondo de funar a personas que habían sido partícipes del régimen militar, ¿no es cierto? Y habían practicado tortura respecto de otras personas. Eh, Se trata también, ¿no es cierto?, de precaver al resto de la comunidad, de tener conocimiento de las personas con las que nos relacionamos día a día, ¿no? Y podríamos decir que allí hay un bien superior también, ¿no? Hay un bien superior que es el conocimiento del resto de la sociedad respecto de las personas con las que nos estamos relacionando. Entonces, se trata de diversas garantías constitucionales o jurídicas que tienen que ser sopesadas, ¿ya? Y hay que hacer un análisis de ponderación de derechos en todas estas situaciones. Interesante esa visión porque normalmente, bueno, cuando es respecto del Estado, hay una estructura formal que podemos ver, ¿verdad? Pero acá también hay una estructura social, que es la que sería otra la estructura que comete esta violencia. Y me gustaría también llevarte a casos particulares que han tenido bastante visibilidad en los medios de comunicación que pudiéramos poder analizar, como es el caso de la jueza Tala contra el Estado chileno. ¿Qué opinión te merece ese caso en particular? ¿Qué es lo que se jugó ahí? ¿Por qué es tan importante? Sí, el caso de la jueza Tala es un caso muy interesante, porque, bueno, esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia que se pronuncia por la situación de esta madre, ¿no es cierto?, jueza, em, que alega haber sido privada de la tuición de sus hijas en función de una discriminación arbitraria y que tiene su raíz en la orientación sexual, ¿no es cierto? Porque ella convivía, ¿no?, con su pareja, mujer también. Eh, entonces, ¿qué ocurre aquí? Este pronunciamiento de la Corte Interamericana es muy importante porque por primera vez se habla de la discriminación en base a la orientación sexual, ¿ya? Y considera esta orientación sexual como una denominada categoría sospechosa, se le llama, ¿no?, de discriminación, o una categoría protegida, en el fondo, por la normativa internacional. Eh, Resulta que la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que establece la prohibición de la discriminación, establece específicamente que la discriminación, digamos, o efectuar diferencias respecto del resto de las personas en función de determinados elementos o características, esto está totalmente prohibido. ¿Y qué elementos son esos? Por ejemplo, la raza, el color de piel, el idioma, la religión, ¿no?, la opinión política, el origen nacional o social, y no se encontraba incorporada este concepto de orientación sexual. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los instrumentos internacionales son vivos, van evolucionando con las sociedades y por lo tanto se tienen que ir adaptando también a los cambios sociales. Y hoy por hoy ya está reconocido, ¿no?, y así lo reconoció la Corte en su fallo, que la orientación sexual también es un elemento por el cual que debe protegerse y que no puede ser la base para discriminar a ninguna persona, ¿ya? Tanto la orientación sexual como la identidad de género. Entonces, por eso es muy importante esta sentencia, ¿ya? Es la primera que se refiere a la orientación sexual, incorporándola como una categoría protegida. Eh, y bueno, se condena al Estado de Chile, ¿no? Se condena al Estado de Chile por su decisión, en este caso la Corte Suprema, de haber privado a la jueza de la tuición de sus hijas en base a su orientación sexual, ¿ya? Sin duda, ojalá que eso siente un precedente para que más adelante eso se haga valer, ¿verdad? Eso es lo interesante, es un caso histórico y ojalá que bueno, que se respeten, como tú dices, los tratados internacionales, que bueno, cuesta harto en este país. Finalmente me gustaría hacerte una pregunta respecto a la autonomía de los niños y niñas.
respecto de la ley de identidad de género. ¿Hasta qué punto, verdad, hay que darles autonomía para que ellos se autodeterminen, verdad? ¿Cómo se les puede guiar? ¿Qué es lo que la ley les puede ayudar para protegerlos justamente en su desarrollo saludable? Ya, sí, bueno, la ley de identidad de género es un gran avance, pero también tiene falencias, ¿ya? Bueno, sabemos que esta ley lo que permite, digamos, es que las personas puedan solicitar su cambio de nombre y de sexo registral en función, ¿no?, de la identidad de género que tengan. El problema es que esta ley permite o entrega un procedimiento de tipo administrativo para los mayores de 18 años y para aquellos que están entre los 14 y 18 años, permite un procedimiento, pero es un procedimiento judicial, ¿ya? Es decir, puede ser más engorroso, y además tienen que hacerlo a través de sus representantes legales, ¿ya? Ya, y peor aún que eso es que los menores de 14 están fuera de esta ley, no fueron considerados. Entonces, eso va en contra precisamente de las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido, por ejemplo, y en este caso específico, al firmar la Convención de los Derechos del Niño. En la Convención de los Derechos del Niño se garantiza, o el Estado debe garantizar la protección de la identidad de los niños, ¿ya? Entonces, es un elemento muy importante digamos, esta percepción interna que tienen los niños respecto de su identidad de género. Entonces, realmente es una falencia de esta ley que no se haya considerado a los menores de 14 años, ¿ya? Y también que se pongan trabas a los que están entre los 14 y los 18, porque deben hacer este trámite a través de representante legal. ¿Y qué pasa si el padre o la madre no están de acuerdo? ¿Y qué pasa con los niños que están institucionalizados, por ejemplo? Los niños que están en hogares, que no pueden entonces ir con su representante legal a hacer estos trámites. Entonces, claro, la verdad es que la ley tiene falencias porque incluso esta misma ley de identidad de género establece ciertos principios. El principio de la autonomía progresiva de los niños, ¿no? El principio de, eh, digamos, el derecho del niño a ser oído. Y esto no está respetado en la misma ley. Entonces, es lamentable. Nosotros como AOFEM creemos digamos, que el Estado debería tener mecanismos y herramientas para permitir también a los niños menores, a los niños y niñas y adolescentes, poder acceder a este cambio de sexo y de nombre cuando este no se condice con su identidad. Sí. Ojalá que eso se pueda lograr. La verdad es que una sociedad como la chilena, y bueno, todo tipo de sociedad en realidad, a la velocidad que vivimos, donde han cambiado las maneras en las cuales criamos a nuestros niños, ¿verdad? Donde no se les permite casi ser niños, ¿verdad? Tienen que madurar porque ya sea la mamá o el papá trabajan, a muchos están en situación de abandono. Ya vemos lo que pasa con los niños del Sename, con lo que recién lamentablemente acaba de pasar en Carabineros, ¿verdad? Que hubo un disparo, ¿verdad? A niños del Sename. Si partimos de esa base que no hay un resguardo para esos niños, ¿qué queda esperar para temas ya un poquito más finos, podríamos decirlo, que es el tema de la identidad? Esperamos que estos temas sigan avanzando conforme a un proceso constitucional que empieza, que está abierto y esperemos que sea uno de los temas, ¿verdad? El resguardo de estos derechos, tanto para las mujeres como para los niños y para todos los movimientos de identidad de género, que eso esté representado en una asamblea que sea diversa, ¿verdad? Para que puedan tener un desarrollo bueno y que finalmente puedan ver la luz este tipo de demandas. Te agradecemos, Andrea, por la participación, la verdad fue súper instructiva. Yo me entretuve mucho, resolví varias dudas y hacemos un llamado a las personas que participan de este curso que por favor se metan en nuestras plataformas para que participen en los espacios de retroalimentación, que lean los materiales escritos disponibles que tenemos para ustedes y que hagan las preguntas pertinentes a los profesores con vistas a desarrollar un trabajo bueno y que terminen bien el curso. Una vez más, Andrea, te agradecemos a nombre de la Universidad Abierta de Recoleta por haber hecho un espacio y por haber participado en este curso y ojalá nos estemos viendo en otra oportunidad para profundizar más en estos temas que no se acaban nunca, ¿verdad? Gracias a ustedes, no, al contrario, muchas gracias.